Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas en el día de hoy, a quienes agradecemos su valiosa sintonía, este y todos los sábados, en su programa Luces para el Alma, desde las 12 meridiano hasta la 1 de la tarde, en el que, guiados por las enseñanzas de la doctrina espírita, revisamos diferentes aspectos de nuestra vida para entender la mejor forma de desarrollar nuestra espiritualidad. Damos una bienvenida a todos los que nos escuchan y agradeciendo en estos momentos su sintonía. Hoy con nosotros nos acompaña John Reynolds, José Cueto y quienes habla Axel Reynolds. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas en esta nueva oportunidad de Luces para el Alma. Y precisamente como siempre lo decimos, buscando luces de autoiluminación, de autoconocimiento para ser felices. Así es, agradecemos a todos aquellos que nos están escuchando, porque realmente este programa tiene como fin llevar a todos aquellos que nos escuchan e inclusive a cada uno de nosotros desarrollar todas estas temáticas que son tan importantes relacionadas al ámbito espiritual en cada una de nuestras vidas. Hoy tenemos un tema tan importante y relevante como los temas de los sábados anteriores. Que tiene por título Poder Oculto, Talismanes y Hechiceros. Entender un poco este tema del oculto, que pensamos de que existen fuerzas ocultas siempre dentro de ciertos procesos, que hay unos talismanes, que hay amuletos, que existen personas que hacen hechicería o brujería. Entender un poco esto desde el punto de vista de la doctrina espírita. Y para esto podemos recordar el uso de los talismanes y amuletos que ha sido practicado por todas las grandes civilizaciones antiguas y en especial la del Antiguo Egipto, la que tantos símbolos emergen de ellas. Siglos de fe y experiencia mágica han apoyado mucho esta creencia en estos objetos legendarios, portadores supuestamente de buena fe o para evitar desgracias. La forma de muchos amuletos, como el escarabajo, como la esvástica, se remonta a una gran antigüedad con la creencia que tienen un poder, un tipo de vibración. Es más, hay personas que creen que ciertos objetos vibran de manera buena o de manera equivocada. El espiritismo viene a corregir este error, porque es un error creer que algo material puede influir en nosotros. Nada material tiene poder sobre nosotros. En el concepto de la diferencia y la importancia que hay, es bueno definir la diferencia que hay entre talismanes y amuletos. Talismán se cree que es algo que sirve para que tiene una potencia oculta, una atracción de algunos beneficios a quien lo posee. Eso es un talismán en la definición normal de la palabra. Y amuleto es aquella persona que cree tener un objeto que elimina el peligro, que tiene energías, elimina las energías negativas, y a veces se cree que un poderoso talismán puede ser capaz de atraer la buena suerte o de repeler el mal. En muchos países el ocultismo ha tomado mucho auge por esto. Temas como, por ejemplo, el horóscopo tiene fuerza en ciertas personas pensando que el horóscopo realmente dictamina su vida diaria, el estudio de signos del zodíaco y algunos juegos satánicos que se han incorporado. Pero en realidad hay manifestaciones, John, ¿hay algunas manifestaciones que se dan? Sí, hay manifestaciones, Axel. Los fenómenos y las manifestaciones espirituales se han producido en todas las épocas, ¿no?, de la humanidad. Hace parte del desarrollo sociológico y antropológico del ser, el contacto con el mundo de los espíritus. Y son conocidos desde las primeras edades del mundo. Precisamente el desconocimiento de la existencia de ese mundo espiritual induce equivocadas creencias en las que la existencia de los seres con poderes para hacer el bien o para hacer el mal. Quiere decir que
que se crearon culturas y pensamientos supersticiosos. No existe el esfuerzo del ser humano, no existe su compromiso frente a los hechos de la vida, sino que todo se atribuye a dioses y a espíritus que solucionan milagrosamente las circunstancias de vidas. Algunos llamados equívocamente dioses, con D pequeña, ¿no? Dado que los hombres llamaban Dios a todo lo que aquello era superhumano, cuando había un poder que el vulgo no comprendía, o bien las llamadas hechiceros o brujos, que era el animismo, el poder oculto, que generó porque el hombre, como lo ha venido explicando Axel, no estaba todavía en condiciones de comprender las leyes que regulaban ciertos fenómenos. Por eso, lamentablemente, el espiritismo, que es una ciencia que crea una filosofía con repercusiones morales, nos siguen confundiendo muchas veces de esa realidad. Y aquí estamos planteando que como ciencia el espiritismo nos plantea esa realidad. Pero, ¿cómo se dan estos hechos que parecen poderes ocultos? ¿Cómo se dan? Esos poderes se dan de una manera donde se desarrollan esas visiones, y esas visiones dan lugar también a otra visión, Axel, ¿no? Sí, es cuando el hombre cree que se dan fenómenos de un poder oculto, fenómenos que son contrarios supuestamente a la naturaleza, pero es precisamente lo que queremos resaltar hoy, porque el hombre se encuentra aún muy lejos de conocer todas las leyes de la naturaleza. Si las conociera todas, ya fuera un espíritu superior. No existe fuerza en ningún material. La fuerza está en la mente del hombre. Está precisamente en la voluntad y el sentimiento que le imprima sus ideas. ¿Cierto, José? Así es, como dices muy bien, Axel, no existe ningún poder oculto en las manifestaciones inteligentes, ya que estos efectos se pueden explicar perfectamente a través de la acción de corrientes magnéticas, eléctricas, o también la acción de un fluido cualquiera. Esta realmente fue la primera solución que se le dio a tales fenómenos, y que con razón podía pasar por muy lógica. Todo efecto inteligente, nos dice el libro de los espíritus, debe tener una causa inteligente. Quedó en evidencia entonces que aunque se admitiera en estos casos la acción de la electricidad o de cualquier otro fluido, había otra causa que estaba involucrada con la intervención espiritual. Entonces, John, queda claro el tema de que lo material no puede tener inteligencia o no puede actuar sobre nosotros que somos seres inteligentes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es por eso que hasta este punto del análisis que estamos realizando en esta mesa de trabajo, no hay razón de ser para creer que nadie, más cobrando, puede solucionar las cosas de la vida que debemos vivir. La hechicería, la brujería, como tal, obedecen más a lo supersticioso, porque lo material no puede solucionar las cosas espirituales. Es más, las culturas nos dicen que esas cosas materiales pueden tener en un momento dado ciertas vibraciones o energías que son propias de ese estado, ¿verdad? Porque la gente se pregunta por qué muchas veces, inclusive, estas conexiones con supuestos espíritus hechiceros generan hasta movimientos y cosas extrañas. No dejamos de ver en la televisión y en el periódico cómo hay supuestos mediums y supuestos espiritistas, que sea la oportunidad para decirlos, no son espiritistas, porque la doctrina espírita es una ciencia filosófica y moral, y han utilizado el nombre del espiritismo para embaucar. Son personas que aparentemente generan felicidad a partir de objetos, a partir de revelaciones que le hacen los espíritus. Y ya lo advirtió José, ningún espíritu superior libera al hombre a la ley del trabajo. Pero ¿cómo se explican entonces, Axel y José, esa visión de que pueden mover objetos, que se mueven en las casas objetos, cuando aparentemente ahí nos han puesto una brujería o nos han colocado espíritus para que nos vaya mal o nos maldigan, Axel? Sí, es bueno explicar esto porque el movimiento de objetos sin explicación alguna es sin duda uno de los hechos que arroja a quienes ignoran que todo obedece a leyes de naturaleza. A creer entonces en existencias de algún poder oculto en ciertas personas y en algunos espíritus que son manifestaciones de seres inferiores. Algunas personas creen, por estos hechos, con interpretación equivocada, que ciertos objetos como medallas y talismanes poseen la propiedad de atraer o rechazar a los espíritus o sucesos determinados. Esto no tiene ningún sentido,
porque bien sabemos que los espíritas, que la materia no ejerce ninguna acción sobre los espíritus, ni sobre nadie. Debemos estar convencidos de que un espíritu bueno jamás aconsejará semejantes absurdos. La virtud de los talismanes, sea cual fuere su naturaleza, nunca existió, salvo en la imaginación de las personas ignorantes. O sea que José, esos talismanes son las mismas aseguranzas. Bueno, antes de responderte esa pregunta, pienso que es primordial, digamos, hacer un resumen bastante interesante sobre lo que se está tratando. Todo el tema relacionado a la hechicería, al poder oculto y a los talismanes, naturalmente encuentra su explicación a nivel antropológico, sociológico, histórico, dado que el hombre siempre se ha basado en la mitología para poder explicar aquellos fenómenos que no comprende. En la antigüedad, y lo podemos ver en muchos textos religiosos, se pensaba, por ejemplo, que los eclipses era una prueba de que Dios, a través de un ser humano, paralizaba el sol. Y en ese momento no se entendían estas explicaciones, y la gente atribuía esto a poderes ocultos, a talismanes o hechicerías. Entonces, realmente lo que nos quiere decir este análisis que estamos haciendo, lo que nos dice el estudio del libro cuando hacemos el estudio del libro de los espíritus, es que realmente todo tiene una explicación, todo obedece unas leyes. Precisamente esa es la grandeza de Dios, que creó unas leyes que permiten explicar todos aquellos fenómenos que ocurren en la naturaleza. En ese sentido, las llamadas aseguranzas y los llamados poderes ocultos realmente solamente hacen parte del imaginario de la gente, que solamente pueden ser explicados por la doctrina espírita a través de la influencia de los fluidos y de la influencia de los espíritus, que muchas veces es más fuerte de lo que nosotros pensamos. Es cierto, es bueno que hayas tratado el tema de los fluidos para poder explicar ciertos fenómenos que hasta ahora hemos ido desarrollando. A ver, ¿qué sucede? El hombre con el pensamiento puede influir precisamente en el fluido que lo rodea, transformar con su voluntad y con su inteligencia y la fuerza que le ponga a la idea los fluidos. Y de esta forma los fluidos pueden interferir en los objetos o en los pensamientos de las personas. Es la misma forma como los espíritus que están desencarnados, que están en el mundo espiritual, pueden influir en nuestros pensamientos y pueden influir en nuestras ideas, colocar en nosotros con su fuerza ideas que generalmente son positivas cuando son espíritus elevados, espíritus que quieren ayudarnos, aquellos que quieren apoyarnos, pero puede ser un espíritu también que quiera el mal de nosotros y entonces trata de colocar en nosotros ideas negativas o inferiores. Entonces, diferenciar esto es precisamente lo que nos toca a nosotros, de manera individual, saber cuándo son nuestras propias ideas o son ideas influenciadas. Así, vamos entonces, para ir clausurando la primera fase de este análisis, todo está en nosotros. Y esos miedos que tenemos de la vida, de la suerte, del destino, se debe a que tenemos apegos. Y al perder las cosas materiales, lo que creemos que es el destino, vienen las inseguridades que nos llevan a pegarnos a talismanes, a hechiceros, a sortilegios, que en realidad están en la mente, en el imaginario y en la cultura supersticiosa. El objetivo del espiritismo como ciencia es enseñarnos que hay unos mecanismos, y el principal mecanismo es la fe que debemos tener en las leyes de Dios y en nosotros mismos respecto de esas cualidades. Bueno, hacemos una breve pausa para ir a comerciales y retornamos nuevamente con nuestro tema. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar,
el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Continuamos entonces con nuestro programa del día de hoy, donde queremos resolver este tema de darle claridad a esto del poder oculto, de los talismanes y de los amuletos y de la hechicería. John, ¿por qué no nos hace una diferenciación clara de lo que es el espiritismo y lo que es el magnetismo? Sí, desde los tiempos de Jesús se le reclamaba al propio Mesías la generación de fenómenos que pudieran llevar al hombre a la fe. La curación de leprosos, la liberación de espíritus demoníacos, la conversión del agua en vino, eran efectos físicos que por el estado de conciencia llamaban especialmente a los fariseos la confirmación de su condición de hombre superior, ¿no? Inclusive en los tiempos de Jesús se dio la presencia de Simón el Mago, que retó, recuerden ustedes, en los eventos de los evangelios, a Pedro, generando una levitación, retándolo a ver cuál tenía más poder. Pero Jesús siempre guardó un equilibrio entre esos fenómenos y la transformación moral, ¿no? Dándonos a entender que los fenómenos que se daban no daban cuenta de su divinidad, sino que daban cuenta de unas realidades, de unas leyes que estaban sujetas a leyes morales. Por eso no curó a todo mundo y por eso no todo el tiempo pasaba haciendo fenómenos. Allan Kardec, o más bien el profesor Hipólito León de Niza-Ribail, desde 1824 conoce la ciencia magnética y conoce los principios del magnetismo, dándonos a entender, conforme lo hablaban Axel y José muy bien, que hay ciertas leyes que regulan las leyes de la materia y que regulan la presencia de energías, de fluidos, que con el direccionamiento espiritual positivo, negativo o neutro y el direccionamiento de los hombres pueden lograr generar ciertos impactos o transformaciones. El espiritismo es la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y destino de los hombres y sus relaciones con el mundo corporal. El magnetismo, ya avanzado por Mesmer, había descubierto de que ciertas plantas, ciertos objetos poseían una energía que conducida provocaban beneficio terapéutico. Luego, Kardec, conociendo esas leyes, lo que hace es entender la revelación de esos procesos. Luego lo que vendría ahora es identificar, a grosso modo, Axel y José, qué realmente nos aporta el espiritismo para entender esas fuerzas ocultas y esos poderes ocultos de los espíritus. Así es, John, como muy bien lo explicabas, hay una diferenciación muy marcada a nivel conceptual entre lo que es la doctrina espírita como ciencia que estudia el origen de los espíritus y de la relación de los mismos con el mundo corpóreo. Y en ese sentido se hace una diferenciación con el magnetismo cuando se entiende que el magnetismo es aquella ciencia que se encarga del estudio y la manipulación de todos los fluidos presentes en el ambiente y en cada uno de nosotros. En ese sentido, el magnetismo, explicado muy bien por la doctrina espírita, viene a aclararnos todas aquellas concepciones que muchas veces nos generan supersticiones en cada uno de nosotros. Y es precisamente en el libro segundo, referente al mundo espírita de los espíritus, capítulo 12, donde el maestro Allan Kardec le formula a los espíritus superiores sobre toda esta temática relacionada a los talismanes, al poder oculto y la hechicería. Y los espíritus superiores, desde la pregunta 551 a la pregunta 555, aclaran sobre esta temática, explicándole muy bien a Kardec y a cada uno de nosotros que una persona con baja moral, ayudada por un espíritu inferior, un espíritu que se encuentra en el error, no puede hacer mal a su prójimo, dado que Dios no lo consentiría jamás. Pero quizás muchas personas a veces se preguntan, pero realmente hay personas que le hacen mal a otros a través de este tipo de prácticas. Y el maestro Allan Kardec, previendo este tipo de situación, le formuló también a los espíritus superiores qué ocurría con aquellos casos donde aparentemente había un perjuicio de parte de una persona con la ayuda de un espíritu inferior. A lo que los espíritus superiores aclararon, efectivamente hay personas que tienen un poder magnético muy grande, eso no se puede discutir y eso fue muy bien explicado en épocas anteriores a Kardec, como lo decía muy bien John, por Mesmer a través del magnetismo animal, pero de allí a que ellos puedan generar un mal hay una gran diferencia. Pueden ser secundadas por otros espíritus inferiores, pero este presunto poder mágico, que es lo que tiene que quedar claro, solo está en la imaginación de los supersticiosos.
los cuales ignoran las verdaderas leyes de la naturaleza. Los hechos al que se pretende explicar han sido acontecimientos naturales mal observados, producto de una ignorancia que se tiene realmente de las leyes de la naturaleza y de las leyes morales, y naturalmente mal comprendidos. Entonces, la doctrina espírita en este sentido viene a darnos un porqué, a explicarnos cómo ocurren este tipo de fenómenos, porque como dice un adagio popular, todo aquello que sea explicado sin ninguna razón y sin una base realmente hace parte del imaginario colectivo. Entonces eso viene a ser el espiritismo, ¿no? A darnos racionalidad para entender estos hechos aparentemente ocultos. Entonces queda claro que el espiritismo y el magnetismo nos proporcionan la clave de la multitud de fenómenos acerca de los cuales la ignorancia hasta ahora ha bordado infinidad de fábulas, en las que los hechos son exagerados por la imaginación que carece de estudio, que carece de fundamentación y simplemente, exacto, de una fe, de algo racional. El conocimiento cabal de estas ciencias, del espiritismo y del magnetismo, que solo forman una, son, por así decirlo, al mostrar la realidad de las cosas y su verdadera causa constituye el mejor escudo contra las ideas supersticiosas. Estudiar, conocer por qué suceden las cosas, ese es el mejor escudo contra toda superstición, porque demuestra lo que es posible y lo que no es posible, lo que está dentro de las leyes naturales y lo que constituye tan solo una creencia ridícula. Porque a veces hay personas que leen el horóscopo en el periódico y dicen, hoy vas a tener un día muy difícil, y ya desde ese momento se sintonizan con la dificultad, pero quien realmente está dándole fuerza a esa dificultad es el mismo espíritu, la misma persona con esa influencia negativa. Eso pasa, José, también con las personas que creen de pronto en brujerías o asisten a esos sitios para que les solucionen problemáticas de la vida, ¿no? Así es, y es un imaginario colectivo que se ha desarrollado en la sociedad, y en ese sentido es importante que nosotros tengamos claro, como también nos explica muy bien el libro de los espíritus, que realmente Dios, al ser soberanamente justo y bueno, no puede permitir que terceros influyan de manera determinante y absoluta sobre nuestra vida. Entonces, tenemos que analizar y racionalizar sobre este sentido. Así es, se nos ha adelantado un oyente, hay una pregunta al aire, ¿podemos escucharlos? Diga, cómo no, ¿con quién hablamos? Gracias, buenos días. Mira, hablas con Roberto Campos. Yo les estoy escuchando a ustedes el tema de la hechicería y brujería, porque casualmente yo he tenido problemas aquí en mi casa, pero yo encuentro entierros en mi casa y yo quisiera saber si de verdad esos espíritus tienen tanta fuerza, o es uno que se deja engañar con tantas cosas que presentan, ¿no? Humberto. Yo quisiera saber qué puede hacer uno cuando siente esas cosas en la casa de uno, qué puedo hacer yo para poder, digamos, ¿cómo decirle? Como que aguantar esa brujería en mi casa. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Hay alguna técnica que el espiritismo que ustedes comentan me dé? Muchas gracias. Buenas, ¿qué más, querido Rimberto? Buenas tardes. Tu pregunta es muy oportuna para el tema que se está estudiando, y en ese sentido la doctrina espírita nos da una explicación. Como mencionábamos anteriormente, nosotros debemos comprender que lo que realmente ocurre son influencias negativas de parte de espíritus inferiores, pero que en realidad no vienen a ser parte de una práctica determinante que pueda influir de manera absoluta sobre nuestras vidas. En ese sentido, el Evangelio nos enseña a nosotros muchas prácticas que nos pueden ayudar a salir adelante de esa influencia negativa que muchas veces recibimos de los espíritus. La oración, la meditación, la lectura edificante, y en ese sentido también invitamos a todos aquellos que se encuentren también con este tipo de problemática que se dirijan a nuestro centro espíritu, que se encuentra ubicado en el barrio de Manga, la Cuarta Avenida, para que estudiando y haciendo un análisis profundo de todo lo que nos propone esta maravillosa doctrina, comprendamos y de esta forma podamos salir adelante ante estas dificultades que presenciamos. Los espíritus no pueden hacer más de lo que les permitimos. La brujería, la hechicería, toda esta serie de supersticiones tienen fuerza en la medida que lo permitimos, como decía José. Si tenemos miedo, si creemos más en Dios, más en los espíritus negativos o inferiores que en Dios, obviamente va a haber un efecto, porque se va a dar algo que se llama sintonía, afinidad.
aceptamos la fuerza del mal. Y es por eso que es lo que tratamos de aclarar aquí. El magnetismo está, la influencia espiritual está, pero ¿cuál es la puerta para que esas fuerzas tengan resonancia o efecto? Nuestra falta de fe y aceptar que son más poderosos que nosotros mismos. El espiritismo nos enseña la sintonía con los seres superiores, nos enseña la sintonía con Dios y que todo está en la mente y en la fuerza moral y mental y la fe racional que opongamos a esas influencias. Y queda claro entonces que el poder de la mente, nuestra voluntad, es lo que permite que se ejerzan sobre nosotros buenas o malas influencias. En la medida que yo esté revisando mi fe, aumentando mi creencia en el ser superior que es Dios, acompañándome de buenas acciones, acompañándome de buenos pensamientos, de buenas actuaciones, voy a tener compañías apropiadas también y me alejaré poco a poco de estas consecuencias. Por ejemplo, pongamos el caso de personas que, pongo el ejemplo, mis amigos, mi familia, yo jamás he escuchado tipos de brujería, he escuchado nada de amuletos, porque nosotros no creemos en eso. Y entonces los que no creen en eso jamás tendrán cercanía con elementos de ese tipo. Aquellas personas que no le ponen fe a ciertos objetos o a ciertos procedimientos, esos procedimientos no ejercerán sobre ellos ninguna influencia. La influencia viene desde nosotros y hacia nosotros. Somos nosotros que abrimos las puertas de esta influencia. Estamos en su programa Luces para el Alma. No olvide que estamos atentos a sus inquietudes y preguntas o aportes en el teléfono 65 62 65 52 52. Cualquier pregunta, estamos aquí a la orden. Pasamos entonces a otro comercial y los esperamos. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Continuamos, amables escuchas, con el tema Poder Oculto, Talismanes y Hechiceros. Y quedó en el aire una parte importante para resaltar en la respuesta a la pregunta que nos hizo el oyente Remberto, y es aconsejar que en su casa, desde ya, comience a orar, comience a implementar el Evangelio en su hogar, la lectura edificante, el compartir ideas con las personas que lo rodean en su hogar hacia el bien, preguntarse entre ellos qué cosas no están haciendo bien para comenzar a enrutarlas en la vía de las leyes divinas. Intentar en su casa establecer un día específico para implementar la oración en grupo, la oración en familia, unos 20 minutos, media hora en conjunto, estar ellos hablando continuamente de los beneficios que trae las creencias y orar y pedir para que haya ayuda en su hogar. Tenemos en la línea a un oyente. Adelante, por favor, siga. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Katy Gómez. Yo le quiero hacer una pregunta muy respetuosa. ¿Ustedes allá en el centro espírita ayudan a contrastar algún tipo de brujería o basta con comprar el libro de los espíritus que mencionan? Porque yo la verdad quisiera saber cómo pedir a los espíritus o me basta con el amuleto o alguna circunstancia para poder modificar mi vida, porque yo siento que no hay presencia de Dios en mi vida a veces y siento que estas cosas que me recomiendan me tranquilizan. Gracias por la orientación.
Sí, gracias por la pregunta, interesante planteamiento porque nos permite explicar que la doctrina espírita no tiene ritos, ni talismanes, ni amuletos, ni sacerdotes. La doctrina espírita está totalmente independiente a todo lo que es ritual y no acepta dinero por ningún tipo de los procedimientos que aplicamos allá a nivel espiritual. Son simplemente ayudas espirituales las que recibimos y comunicaciones espirituales para el crecimiento interior del individuo. No hay amuletos que puedan ejercer influencia sobre nosotros. No existe ningún proceso ni ningún brujo que pueda hacer que las cosas se transformen a favor o en beneficio nuestro. Es nuestra voluntad, nuestra fe, nuestro crecimiento interior el que hace que se transforme, que hayan cambios, ser positivos, cambiar nuestra forma de pensar, dejar ese negativismo, dejar que creer que ciertas fuerzas pueden hacer de nosotros cambios es un error. Porque no tenemos, precisamente cuando tenemos esas concepciones, es porque existen vacíos en nuestras vidas. Y creemos que con estos brujos o estos hechiceros van a suplir ese vacío que tenemos, que es el vacío de Dios en nuestras vidas. Traer a Dios, traer la enseñanza de que Jesús nos dejó a nuestras vidas para hacer que ese cambio se implemente de manera positiva. Sí, así las cosas, hay que entender que no hay actos de magia, hay una ley que se llama causa y efecto, y hay algunas cosas que no obedecen, ¿cierto, José?, a la brujería ni hechicería, sino que hay cosas que debemos vivir, una enfermedad, un desempleo, un conflicto familiar, porque estamos en un mundo de expiación y de pruebas, en la cual el ser humano crece en la medida que sabe enfrentar sus retos. La principal invitación que hace el espiritismo es asumir con fe, con actitud de gallardía, los mal llamados problemas, porque los problemas con Dios son distintos, José, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido tocas un tema también que es muy importante, porque todos aquellos que tienen la concepción errada o supersticiosa de que los talismanes, los poderes ocultos, la hechicería realmente dominan sus vidas, asocian este tipo de fenómenos, este tipo de imaginario colectivo, lo asocian con cada uno de los problemas que ellos tienen. Entonces, en ese sentido es importante entender que muchas veces nosotros tenemos que pasar por pruebas que son necesarias para nuestra existencia. La enfermedad difícil, el familiar complicado, la situación económica difícil, obedecen también a unas leyes que son muy bien explicadas por la doctrina espírita a través de la reencarnación y no obedecen a talismanes, poderes ocultos o hechicerías. Entonces, definitivamente hay cosas que nos tienen que pasar. Hay una pregunta al aire. Sí, siga, por favor. Adelante. Sí, buenas. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Gracias a Dios. Qué bueno escucharte. Danos tu pregunta, por favor. ¿Qué función tiene la fe de aquellas personas que creen con sinceridad en estas creencias supersticiosas para que les resulte lo que piden o desean? ¿Qué efectos tiene en estas personas la fe que tienen en este tipo? Pues como lo decía muy bien John, todos estos fenómenos que son aparentemente mágicos se explican a través del espiritismo y el magnetismo, ya que ellos nos dan el mecanismo necesario para poder comprender estos fenómenos. Lo que hay que entender en este sentido es que realmente nosotros le damos el valor a las cosas que realmente nosotros le queremos dar. Pero como lo hemos venido diciendo durante toda la tarde, realmente estas concepciones hacen parte de la superstición y del imaginario colectivo. Por eso es importante estudiar, comprender, tener fe, confiar en Dios y seguir adelante para sobreponerse ante todas esas dificultades que a veces nos llevan por la superstición que tenemos a pensar que son terceros que están influenciándonos a nosotros. Estos efectos también hay que reconocerlos, ¿no? Muchas personas asisten a estas brujerías, a estos hechiceros, y tienen momentáneamente aparentes soluciones. Por un tiempo, aparentemente se atajan las cosas, porque estos hechiceros, como más adelante lo vamos a explicar, tienen algunos pactos, entre comillas, con espíritus inferiores, en función de esa sintonía, que logran atajar por algún momento, en apariencia, ciertas circunstancias. Por eso es que les resulta el negocio, ¿no? ¿Y qué hace esta persona, estos espíritus burlones? Que en la medida que van teniendo los aparentes beneficios, vuelven nuevamente ante sus incautos y van cobrando más por el famoso trabajo. Pero frente a lo que explicaba José, hay una ley que se cumpla. ¿Qué está sucediendo allí? Que tarde que temprano
nuevamente la situación va a venir, porque es parte del proceso de evolución de la criatura, la forma en cómo va a subir los procesos de su vida. Y la otra situación es que definitivamente sí, pueden darse esos beneficios, pero no son beneficios, sino que están postergando esa realidad. Y eso es lo que hay que racionalizar. ¿Por qué me está pasando esto en la vida? Lo que decía José, ¿será que algo que yo debo vivir, debe otra persona vivirlo por mí? ¿O estoy transfiriendo la responsabilidad de mi crecimiento espiritual en función a magias y a poderes ocultos, Axel? Es la ley de causa y efecto. Nos corresponde a nosotros vivir nuestras propias experiencias. Eso que hoy llamamos dolores o sufrimientos son lecciones de la vida para que transformemos ciertos elementos equivocados en nosotros, para que desarrollemos las virtudes que están dentro de nosotros. Por eso es oportuno en este momento recordar la pregunta 556 del libro de los Espíritus, donde el maestro Allan Kardec le pregunta a los espíritus superiores: ¿poseen de veras algunas personas el don de curar por el simple contacto? Y la respuesta es: el poder magnético puede llegar a eso, cuando es secundado por la pureza de sentimientos y un ardoroso deseo de realizar el bien. Porque entonces los espíritus buenos acuden para ayudar, pero hay que desconfiar del modo como cuentan las cosas ciertas personas demasiado crédulas o entusiastas, dispuestas siempre a ver prodigios en los hechos más sencillos y naturales. Es menester también no fiarse de los relatos interesados que ofrecen quienes explotan en su propio beneficio la credulidad de los demás. Nunca podemos aceptar que alguien cobre por hacernos un bien que es proporcionado por los espíritus, un bien que es proporcionado por el mismo Dios que nos beneficia por nuestros méritos obtenidos, no a través de que alguien, porque le pagamos, logró que obtuviésemos un beneficio determinado. Debemos resaltar esto, es importante, todo aquello que es cobrado es propio que pensemos con lógica, ¿no? No puede estar bien. Nadie puede estar cobrándole al mundo espiritual para que cambie mis obligaciones. Yo tengo que vivir mis propias experiencias, tengo que superar mis propios problemas, porque el desarrollo espiritual es individual. Vinimos en colectivo a desarrollar nosotros nuestras virtudes de relación con los demás, de cómo vivir la vida de una forma mucho mejor, pero el desarrollo de cada espíritu es individual, el crecimiento que vamos a hacer es individual. Nadie se va a desarrollar por mí, ni yo voy a desarrollarme por alguien. Yo tengo que vivir mis propias experiencias. Así las cosas. También otra situación importante es, no sé si recuerdas, José y Axel, que en los pueblos se oye mucho la persona que bañaba con la mata de ruda, la persona que sobaba. Ahí está la explicación que nos da el espiritismo. Cuando ese fluido magnético, en este caso el fluido del hombre, que los espíritus explican en la Génesis, que esos fluidos tienen una fuente, ¿no? El fluido espiritual, propiamente los espíritus, el fluido parte de nuestra energía vital como seres encarnados con un cuerpo físico. Guiado con sentimiento. Correcto. Guiado con la voluntad y el sentimiento pueden causar importantes modificaciones a necesidades físicas. Por eso ese curandero, esa persona que llevaba, que sobaba, que imponía sus manos, podía ocasionar beneficios. Ya el espiritismo nos habla de la mediunidad de cura, donde hay personas que venimos, muchos de nosotros, con un fluido especial para provocar, si la ley de causa y efecto lo permite, curaciones o paliar o aminorar el dolor que tienen ciertas enfermedades. Que estaba en Jesús. Jesús lo que hacía, sin derogar las leyes superiores, era provocar las curaciones en personas que en ese momento evolutivo habían propiciado su recuperación, su rehabilitación, porque las enfermedades también proporcionan eso. Así es que no es casual que en todas las religiones, óigase bien, en todos los escenarios siempre existan chamanes, siempre existan curadores que puedan proporcionar estos beneficios, porque la ley señalada por el espiritismo, que es la acción de bien, la sintonía, la intención de bien, unida al magnetismo, que es la conducción por la voluntad, el pensamiento y la acción de esas acciones, pueden provocar esos escenarios, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, aquí vamos entendiendo que realmente existen personas con ciertas facultades especiales
que realmente permiten a ellos dominar los fluidos e influenciar de cierta forma sobre las demás personas. Pero aquí el punto clave, como lo mencionabas tú muy bien, John, es el tema de que todo obedece a leyes. La ley de causa y efecto juega un papel preponderante en las curaciones y en cada una de las situaciones difíciles que nosotros tenemos que vivir en nuestras diferentes existencias. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que ir aclarando, tenemos que ir, digamos, enfatizando el hecho de cómo la doctrina espírita realmente viene a explicar todos estos hechos que aún hacen parte de la superstición, del imaginario de toda una comunidad. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros estudie para que trate de comprender estos fenómenos que para muchos aún son inexplicables. Otra situación que es bueno comentar, Axel y José, es qué pasa con estas personas, ¿no? Con estos hechiceros, con estos brujos que aparentemente tienen esos poderes. Si la lógica y la razón nos acompañan en ese estudio, veremos que estas personas muchas veces no están bien. Siempre están en casas donde están cubiertos por un algo lúgubre, donde hay energías como pesadas, donde se presentan muchas veces exuberantes o inclusive con vestimentas extrañas, pero ellos no son ricos, ellos no progresan, porque tarde que temprano esas entidades inferiores quiere decir, y digo el concepto inferior para no hablar del concepto de malévolos, porque desconocen estas leyes, terminan reclamando a estas personas el aparente bien que dan. Porque también hay que decir algo, ¿cierto, Axel? Que si no hay cuidado con la manipulación de estas energías, con la compra de esos milagros, con la compra de esas modificaciones milagrosas de la vida, nosotros podemos caer inclusive en procesos obsesivos. Si realmente no entendemos que todo el bien parte de nosotros, ¿no, Axel? Así es. Estamos en su programa Luces para el Alma. No olvide que estamos atentos a sus inquietudes, preguntas, aportes que quieran hacer en el programa. Llámenos al teléfono 656-5252 y estamos atentos a sus inquietudes. Volvemos pronto nuevamente con nuestro tema. Los esperamos. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Continuamos con nuestro programa sobre el poder oculto, sobre talismanes y hechiceros. Y para cerrar, recordamos para que hagan las llamadas aquí en nuestro programa 656-5252, cualquier pregunta o inquietud. Queremos entonces ahora establecer ya las conclusiones de lo que hemos conversado, dejando muy claro el tema de lo que es la doctrina espírita. La doctrina espírita busca entonces ante este tema, ante estas dificultades de entender cuando vemos casos ocultos o necesidades que tenemos de cambiar algo en nuestras vidas y recurrimos equivocadamente a algunas personas que supuestamente tienen influencia sobre estos actos o hechos, nos explica que debemos nosotros concentrarnos en el beneficio de la oración, traer a nuestras vidas la oración, la creencia real en Dios y fomentar eso en nuestros hogares. No permitir que nuestros hijos, por ejemplo, crean en hechiceros, crean en brujos, sino más bien participen de la creencia divina, de esta manifestación real que son la compañía de los espíritus que tenemos todos.
Si recordamos el programa anterior, tenemos nosotros permanentemente espíritus guías que nos acompañan, recurrir a ellos para que estén siempre presentes en las buenas acciones de nuestra vida. Tenemos a un oyente, adelante por favor. Sí, bueno, yo quisiera aportar algo allí de una pregunta que uno de los oyentes. Sí, señor, adelante. Adelante, su nombre, siga por favor. Bueno, el oyente Remberto estaba conversando, estaba interrogando. Sí, oye, mira, Remberto, el que llamaba ahorita, estaba preguntando que si aparecen entierros, objetos en la casa, ¿a qué se debía eso? Y eso en algunas ocasiones se debe a efectos físicos, que tienen ciertos espíritus que dedican este tipo de efectos sobre la materia. Entonces es posible que los espíritus que trabajan con estos brujos hagan aparecer esas cosas dentro de las casas para lograr captar la credibilidad de esas personas que están inmersas en ese tipo de creencias. Entonces hay que tener en cuenta eso también, que no solamente es la propia psicología del que encuentra los entierros, que también en ocasiones esos espíritus, a través de la manipulación, el magnetismo sobre la materia, hacen aparecer esos objetos para manipular aún más a las personas que están cautivas de la brujería. Así es, realmente, como ya lo habíamos mencionado, todo esto obedece a manipulaciones de fluidos. Lo que realmente hay que tener presente en este tipo de situaciones es que realmente todo tiene una explicación, todo tiene un porqué. Lo que cada uno de nosotros debe tener presente, para ir concluyendo ya en este sentido, agradeciéndole al oyente el aporte tan valioso que hizo, porque nosotros sabemos que este tipo de fenómenos también ocurre y son denominados en la doctrina espírita como fenómenos de efectos físicos, es el hecho de que nosotros tenemos que estar más conectados con el mundo mayor, con el mundo espiritual, con Dios, que estar conectados, sintonizados con aquellas entidades que tal vez no nos deseen el bien. Y hablamos un poco sobre las leyes morales. Realmente es lo que la doctrina espírita nos propone a cada uno de nosotros, que estudiemos y comprendamos las leyes morales que son inmutables, leyes creadas por Dios que nos invitan realmente a que nosotros confraternicemos con todos los seres que nos desean el bien y no nos desean el bien también. Entonces, en ese sentido se puede ver, se refleja claramente que la doctrina espírita es una doctrina consoladora, una doctrina netamente cristiana, porque lo que realmente nos invita es a que sigamos a Jesús, estudiemos el Evangelio, pongamos en práctica las leyes morales y confiemos más cada día para seguir adelante, que confiemos cada día más en Dios, en Jesús y en nuestro guía espiritual, como hablamos en la semana pasada. Otra verdad igualmente justificada por la experiencia, lo mismo que por la lógica, es la completa ineficacia de los exorcismos, fórmulas, palabras sacramentales, amuletos, talismanes, prácticas exteriores o cualquiera otra señal material. Cualquiera que sea el carácter del espíritu que incita y persiste en causarnos influencia negativa, es un hecho cierto que no se obtiene nada por la fuerza o la amenaza. Toda la influencia es el ascendente moral. Significa que está en el pensamiento. Educarnos a que nada de lo que sucede en la vida es brujería y hechicería. Sí, pueden haber esas intenciones, como existen los pensamientos, pero el espiritismo nos ayuda y nos permite entender que pueden haber 1000 almas deseándonos el mal, pero si nosotros nos sintonizamos en el bien, practicamos el bien, lo pensamos, lo sentimos y lo actuamos, se generará alrededor de nosotros una fuerza magnética espiritual maravillosa que atraerá a espíritus superiores a realizar nuestros potenciales y verdades. El rol de los espíritus no consiste en informarnos acerca de las cosas de nuestro mundo, de los espíritus superiores, ¿no?, sino en guiarnos con seguridad en aquello que nos pueda ser útil para el otro mundo. Cuando nos hablan de las cosas de la tierra es porque lo juzgan necesario. Los espíritus superiores no solucionan los problemas de nadie, orientan, respetan y acompañan el libre albedrío. Son los espíritus inferiores, burlones, como los clasifica Kardec en la pregunta número 100 de los espíritus, quienes se complacen engañando, prometiendo, porque saben, libran al hombre de una de las leyes que mencionaba José, la ley del trabajo, la ley del mérito. Así, Radio Escucha, que nos escuchas en esta tarde, no tengas miedo, los problemas no son para siempre. No tengas
angustia, buscando y negociando con la fe, porque tampoco el pago de la fe va a remediar aquello que debemos vivir, solamente la visión con que las cosas nos dan, ¿no? Hay una pregunta de un oyente que nos llega aquí por escrito y es la siguiente. ¿Qué consecuencia puede tener a nivel espiritual aquellas personas que se dedican a negociar con la mediunidad? Bueno, es una pregunta realmente interesante y recordamos aquellas frases del Maestro Jesús cuando decía, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. ¿Qué quería realmente decir el Maestro Jesús con esta expresión tan interesante? Que realmente cada uno de nosotros tiene un talento, muchos potenciales por desarrollar. Y cada uno de nosotros, al ser creación divina de nuestro Padre Celestial, debe responder por cada una de esas potencialidades y facultades que se le ha dado. Entonces, estos queridos hermanos que se encuentran haciendo prácticas ocultas, hechicerías, brujerías, realmente se están comprometiendo con las leyes divinas, porque se les dio una facultad mediúnica o magnética, anímica. ¿Para qué? Para que la pusieran al servicio del prójimo. Porque el objetivo, como lo hemos tratado durante varias semanas, de la mediunidad es consolar, verificar que realmente somos espíritus inmortales. Y si yo, bajo intereses materiales, utilizo esa facultad que Dios me ha dado para hacer el mal, me comprometo con las leyes divinas. Entonces, en ese sentido, todos aquellos que ponen en práctica eso, realmente se comprometen con las leyes divinas. Qué interesante, ¿no? Muy buena por la pregunta al Radio Escucha, porque hay personas que evidentemente tienen la mediunidad, José y Axel, ¿no? Y pueden en esas consultas darnos datos, porque los espíritus, como están desencarnados, pueden con otros pactos o con otros espíritus averiguar datos o por la intuición. Y eso es lo que les sorprende a las personas. Las comunicaciones de los espíritus deben tener siempre consecuencias morales, el cambio y la mejoría. Y finalmente, esos son los mercenarios de la mediunidad. Las casas espíritas educan la mediunidad según Jesús y según las directrices kardecianas, que quiere decir que el medium tiene la facultad para servir y para reparar deudas de vidas anteriores. Por eso no puede comprometerse más. José John, me gustaría entonces abordar un tema que a veces vemos mucho en las publicaciones diarias, en los periódicos, en las revistas, inclusive por radio, donde hablan de espiritismo equivocadamente. Es bueno precisar que el espiritismo, lejos de resucitar de alguna forma la hechicería, la destruye por completo y para siempre. Amuletos y talismanes son reducidos por la doctrina espírita a la verdad de que los fenómenos que existen y que solo son posibles en su justo valor, sin salirse nunca de las leyes naturales. El espiritismo no tiene sacerdotes y no adopta ni usa en sus reuniones, como tampoco en sus prácticas, altares, imágenes, velas, procesiones, sacramentos. No concede ninguna indulgencia, ni vestiduras especiales, no hay bebidas alcohólicas, ni mucho menos alucinógenas. Incienso, tabaco, talismanes, amuletos, horóscopos, cartomancia, ningún tipo de pirámides, cristales o cualquier objeto ritual o forma de culto exterior. No, señor, no se aplica en el espiritismo nada que tenga que ver con culto, nada que tenga que ver con objetos externos. Es el espíritu el que renace en el espiritismo. Como bien lo decíamos ahora, recordaba José, el espiritismo está buscando la transformación del hombre, buscando nuestra transformación moral, nuestro crecimiento interior, simplemente cumpliendo las leyes divinas. Cuando nos marinamos de ellas, caemos en estas tentaciones de talismanes y amuletos y hechiceros. Cuando estamos en nuestra ley divina, ni siquiera se nos ocurre nunca asistir a eso. Y apliquemos la lógica de este conocimiento. Nadie que esté peor o igual que yo puede ayudarme en el sentido de modificar lo que tiene que pasarme a mí. Tengo que vivir mis propias experiencias para lograr obtener conocimiento y ascender espiritualmente. Existen la posibilidad de que yo cambie de pronto sucesos que tengo programados en mi existencia, pero con mérito, con trabajo, con la actitud hacia el bien, ayudando a mis semejantes, aprendiendo a dejar claro y entendiendo lo que Jesús vino a enseñarnos a todos, ¿no? Nuestro amor al prójimo. Comenzar a amar al prójimo. ¿Cómo comenzamos amando al prójimo? Iniciamos en la familia, entendiendo lo que es el amor a los hijos, el amor a los padres. Esos son apenas los principios del verdadero amor. Allí, por eso nacemos en familia, para aprender a querer seres que nos rodean y desde allí proyectar ese sentimiento de amor hacia los demás.
Es necesario que en nuestras vidas implementemos el amor, la transformación interna, para que podamos alejar de nosotros todos estos temas que ocultos, que no son más que marginarnos de la realidad de nuestro progreso. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, agradecemos a todos nuestros queridos oyentes por habernos acompañado en la tarde de hoy y realmente la invitación, como decía Axel, es a que día a día estudiemos un poco más sobre estos temas tan interesantes y temas que realmente están en boga en nuestro diario vivir. Allan Kardec decía, no hay fe inquebrantable, sino aquella que puede encarar a la razón faz a faz en todas las épocas de la humanidad. La fe razonada, la fe lógica. Los invitamos entonces a las conferencias públicas en el Centro Espírita Juana de Ángeles, en la Cuarta Avenida, 21A44, todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los sábados a partir de 5 de la tarde. Allí estos conocimientos se profundizarán para realizar el principal objetivo de la doctrina espírita, que no son las hechicerías, no son los embrujos, es lograr la felicidad entendiendo la ley del amor que rige en el universo. Entonces comencemos a impartir y a crear el amor en nuestros hogares, en lo que nos rodea, en el beneficio a los demás, siempre pensar bien de los demás, intentar ser más caritativos y así transformaremos todas estas influencias. Gracias a todos, los esperamos el próximo sábado a la misma hora, 12 meridiano, para revisar temas espirituales que nos van a ayudar a crecer interiormente. Muchas gracias a todos.